bienvenidos a todos. Estamos aquí para escuchar a ponente, que es Renato. Yo solamente voy a decir unas palabras, porque tampoco es que yo sepa muchísimo de Renato, pero bueno. Renato es de Dinamarca, pero lleva muchos años viviendo en España y también ha estado en otros países latinoamericanos, así que habla en español excelente. Y es un gran biblista. Entonces estamos aquí para escuchar su charla, que se llama No ardían nuestros corazones, y él sobre todo lo que se ha dedicado es a estudiar la Biblia, a desmenuzar las palabras que hay en ella y a desentrañar y a incluso a deshacer traducciones erróneas que han conducido a unas malas interpretaciones de los pasajes bíblicos que intentan criminalizar o hacer pecaminosas las diferentes orientaciones sexuales. Entonces las identidades de género pues no se habla de ellos, pero bueno, entonces se ha dedicado todo su empeño pues a reconstruir esa visión de la Biblia que condenaba al colectivo de la gente. Entonces bueno, yo ya no digo nada más. Desde hace unos años, como está viviendo en Madrid, pues viene a Crismón a nuestras oraciones y a nuestras reuniones, y luego pues ha escrito muchos libros, y el domingo me parece que presentaré el último de ellos aquí también. Así que bueno, pues eso. Muchas gracias, Margarita, mira. Disculpe, me lo aprenderé. Para mí es un gran placer estar en este lugar para poder hablar a un grupo tan selecto de personas de yo no sé cuántos países estamos aquí, pero yo me imagino que más de una decena, seguro. Así que encantado de tener esta oportunidad para dirigirles unas palabras. Ahora, antes de entrar en la materia propiamente dicha, quiero decirles que yo vengo de una tradición reformada donde la gente, donde cantan mucho. Y entonces las reuniones de este tipo siempre se inician cantando. Y había anotado aquí la letra de la canción que voy a compartir, pero es muy sencilla, así que no hace falta porque hemos tenido que hacer unos pequeños cambios a última hora. La letra es esta, bastante conocida, viene de la tradición ecuménica de la comunidad Taizé en Francia. Y la letra va así: alaben las naciones, alaben al Señor. Y pueden unirse cuando se sientan listos para eso, ¿vale? Alaben las naciones, alaben al Señor. 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 Hoy se titula así, Meditaciones arcoíris sobre la Biblia. Y esto de arder nuestros corazones, ¿verdad?, nos trae un recuerdo del Evangelio, y efectivamente el pasaje a que me refiero con este título viene en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas,
no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Yo he puesto aquí en cursiva dos frases que van a ser como clave para mí esta presentación, ardiendo nuestro corazón, por un lado, y en el camino, la otra. Porque al fin y al cabo estamos aquí caminando juntos. Estamos en el mes de agosto, aquí hay mi nombre y un correo electrónico. Un pequeño índice, primero una introducción, después voy a hablar un poco del camino a Sodoma, ya explico a qué me refiero. En dos partes viene, 2 y 3. Y luego voy a hablar algo de los ángeles que me salieron en el camino, ¿verdad? Que de alguna forma me impactaron o me echaron una mano. Y el punto 5, Sodoma restablecida. 6, un pequeño interludio, donde vamos a cambiar un poco de ritmo. Y el punto 7, Isaías, el profeta Isaías abriendo caminos. 8, el camino a África. Y 9, 2 palabras sobre el tema de la inclusión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y al final, un par de reflexiones, si hay tiempo. Bien, lo primero, vamos a la introducción. Yo nací en un pequeño país que está al norte de Europa, llamado Dinamarca. Para ser más exacto, nací en esta zona justamente debajo de la N. Ahí estaba ¿cómo se llama? La casa de mi infancia. Como ustedes pueden ver, un lugar de provincia lejos de la capital y de las grandes ciudades. La iglesia luterana es mayoritaria en Dinamarca y yo no pude ignorarlo durante toda mi infancia y juventud porque la casa nuestra estaba justamente frente a esta iglesia que vemos en la foto. O sea, estaba en la acera de enfrente. O sea, no había manera. Bien importante, pensaba yo en aquel entonces, ¿no? Pero en fin, el luteranismo está ahí. Y también quiero decirles que en ese ambiente rural, muy lejos de las ciudades, pues la gente tiene sus propias ideas, ¿verdad? Y entonces cuando se hablaba de católicos, eran como gente muy rara y vivían muy lejos, ahí por Italia y España, ¿verdad? Y tenían ideas un poco costumbres, un poco extrañas, ¿no? Como monasterios y un papa en Roma, o sea que no. Nos enseñaban a como decir que no, eso no nos lo a nosotros. En fin, pero en fin, cada ambiente es como es y eso me tocó, pero lo que voy a comentar más aquí son 3 temas que me afectaron mucho. En ese ambiente donde crecí, la Biblia era omnipresente, tanto en los cultos, también había otras reuniones donde se la leía y nunca se discutía. Simplemente se leía la versión autorizada que daban en la iglesia, pero nunca se comentaba así como de forma crítica o con curiosidad. La Biblia era así y punto. Y claro, eso significa que había varios tabúes también que nunca se cuestionaban. Y sobre todo en términos de orientación sexual y el sexo en general, eran como temas tabú. Y cuando uno va creciendo ahí, pues te das cuenta que esas cosas no se comentan. Si nadie habla de eso, ¿quién eres tú para ser el primero? ¿Verdad? Era peligroso. Y efectivamente, yo aprendí a callarme la boca muy pronto sobre estos temas. Y también mirando atrás, me he dado cuenta que yo crecí ya llegando a la adolescencia, por lo que les comento, yo me hundía a cada paso en un estado depresivo. Pero en aquel entonces no se usaba mucho. Más bien era una palabra muy como casi exótica, así, depresión. Se usaban otros términos. Por eso yo no me pude diagnosticar por eso, de alguna manera, ¿verdad? Siempre mirando atrás lo veo muy claro. Andaba yo siempre así. Y incluso me decía, a ver, mi padre me decía, la espalda recta, Renato. Y luego a los 2 minutos yo estaba así otra vez, mirando el suelo, ¿no?
Bien, ahora el camino a Sodoma, y este tema para mí es muy importante, incluso en lo espiritual. Primera parte. Cuando yo tenía 21 años, por el año 1965, me inscribí en una alta escuela popular. Esas hay muchas en los países nórdicos, pero sobre todo en Dinamarca, porque ahí nació el movimiento. Y son escuelas donde tú te inscribes por unos meses, tomas los cursos que se ofrecen y hablas con los estudiantes y los profesores. Y mucha gente joven va, como yo lo hice también, porque sobre todo cuando estás un poco en un momento de incertidumbre, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué profesión me dedico? Entonces mucha gente va a estos sitios. Entonces yo también lo hice y realmente me valió, pero no justamente como yo había pensado a la hora de entrar ahí. Porque un día, en febrero de 1966, nos dieron una charla. Un teólogo reconocido nos explicó, hablando del Génesis, llega a la historia de Sodoma y Gomorra y nos cuenta, y éramos 100 y pico alumnos en el aula. Sodoma y Gomorra fueron destruidas debido a su homosexualidad y enfatizó esta cosa. Y en 1966 no era normal decir esa palabra en voz alta. Se conocía así, pero se susurraba y un poco en secreto, para que nadie me oiga, ¿no? Y ahí al micrófono. Así que yo recuerdo que fue como un golpe eléctrico, ¿verdad? Todos en silencio y sin movernos un rato. Y a mí, en lo personal, que estaba todavía en el armario con ganas de salir, pero no encontraba cómo, y esto no me ayudó nada. Y esto, claro, aumentó mi depresión y me dejó esta afirmación del teólogo en un estado de shock durante varios días. No pude pensar en otra cosa. Pero Dios aprieta, pero no ahoga, dice el dicho. Y pasado unos días me nace esta famosa sospecha hermenéutica, como se le ha dado en llamar, y yo me pregunto, pero quién sabe, a lo mejor existen otras interpretaciones del relato de Sodoma y Gomorra, a lo mejor hay más de una, ¿verdad? Pero de eso no me habían hablado, así que me quedé con esa duda, pero ahí estaba. Y por esta razón, y no por muchas otras, me inscribí en la Facultad de Teología de esta universidad porque yo quería saber qué pasaba en el Génesis, sobre todo en este relato. Entonces fui a esta universidad que tenía una facultad muy reconocida de teología en esa época, ¿verdad? Y estuve un año ahí estudiando. A pesar de ir mucho a la biblioteca y todo esto, y ir a las clases, pues no conseguí encontrar una respuesta definitiva a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Los comentarios no aportaban gran cosa que me permitiera satisfacer mi curiosidad. Pero sí noto así como un poco a pie de página, durante este tiempo, tanto en el otro sitio como en este, había conocido el cuáquerismo, hice una gran amistad con una persona que era cuáquera, entonces me puse a estudiar sobre este tema y eso también ayuda un poco para lo que sigue. Entonces, hecho este año, en esa ciudad digo, pues vale, esta facultad no es para mí, porque además les digo, casi todos mis compañeros se estaban formando como pastores y pastoras de la iglesia luterana. Y no era esa mi vocación era académica, con esa curiosidad que tenía, ¿no? Entonces me trasladé a la capital, una universidad mucho más antigua y más amplia, y abreviando, estudié la carrera de Filología Hispánica, primero me licencié, y luego me licencié en otra. But also heterosexual, meaning presumption is that you make your best friends with someone of the other sex. And what happened during those 400 years was that people like us became more visible. In other words, instead of being Perfecto.
Muy bien, entonces me hice traductor e intérprete jurado y en esta carrera he trabajado muchos años. Y después vuelvo a retomar mi tema. Lo de los cuacros para mí fue importante porque en la misma capital, en Copenhague, conocí la comunidad cuáquera. En la otra ciudad no había. Y entonces, como lo tenía bien estudiado, al final me uní en 1967. Desde entonces me defino como cuáquero, miembro de la Sociedad Religiosa de los Amigos. Y en ese ambiente me llevó al encuentro esta publicación. Primero salió en 1963 y entonces lo tenían en la biblioteca y yo me lo leí y con muchas ganas. Era la primera vez que yo leía una publicación bien escrita y sin prejuicios sobre el tema del sexo, de las orientaciones sexuales. Era muy factual, muy cargada de curiosidad y de un tono académico, sobre todo. O sea, pero sin prejuicios, porque a eso estábamos tan acostumbrados antes. Así que para mí fue como una revelación. Ah, claro, hay otras maneras de enfocar estos temas, ¿no? Bien. Y al año siguiente, debido a esto y a otros factores, otras manos de ayuda que me tendieron, conseguí salir del armario, 1968. Vuelvo ahora al camino de Sodoma, segunda parte. Moviéndome rápidamente, 3 décadas hacia adelante, pasé 6 años viviendo en Bélgica y trabajando allí. Ante todo en la capital, Bruselas. Cerca de Bruselas hay otra ciudad, Lovaina, en flamenco Leuven, en francés Louvain, que es importante para mi historia. Ahora, ya corren los años 90 y han sucedido muchas cosas desde la década del 60, ¿verdad? Donde yo estudié teología, donde había poquísimo, ¿verdad? que me alimentara. En los años 90 salían libros y libros y libros todos los años. Entonces, claro, yo digo, pues como yo tenía mucho tiempo en los fines de semana, me puse a estudiar teología nuevamente, pero ya desde una perspectiva claramente LGBT. Todos estos libros tan interesantes. Así que yo me tragué libros y libros y libros y artículos para a ver si me daban la respuesta a mi gran preocupación. La historia de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue el mensaje original? Intuía que había otro mensaje del que me habían explicado, pero ¿cuál era? ¿Verdad? Entonces, yo leyendo, pues encontré 3 respuestas. La homosexualidad sí, sigue ahí, ¿verdad? Pero le estaba haciendo competencia a estas alturas y a otras. Otras 2 interpretaciones, la falta de hospitalidad, que también se comentó mucho. Y luego, esto es novedoso. Para la década del 90, antes no se había dicho, no, homosexualidad no es, decían, porque en Sodoma y Gomorra no hay ninguna pareja. Hay un grupo grande, hay una multitud, ¿verdad? Entonces lo interpretaban como, se trata aquí de un intento de violación grupal o colectiva. Y creo que esta interpretación incluso es la que más se comenta actualmente en muchas universidades. Entonces, como yo tenía mucha curiosidad y seguía leyendo y aprendiendo muchísimo, pero sin haber encontrado esta respuesta que me satisfaciera plenamente, entonces al final yo digo, pues vale, tengo que hacer mi propia investigación. Y como en el Reino Unido me ofrecieron una buena oportunidad, me fui ahí a hacer el doctorado. Y llegué a la Universidad de Exeter para hacer este doctorado de 4 años de duración. Exeter, ¿dónde está? Pues está muy hacia el sudoeste. Aquí está el país de Gales y aquí está Exeter, entre Plymouth y Bristol, ahí, condado de Devon.
Y el tema de investigación, pues ya ustedes lo saben casi de memoria, cómo se interpretaba en tiempos del Antiguo Testamento el relato de Sodoma y Gomorra. Ahora unas palabras sobre los ángeles que me llegaron al encuentro en este camino, ¿no? Y me voy a referir específicamente a aquellos que eran católicos arcoíris. En este país, España, existe un programa televisivo que se titula A hombros de gigantes. Y ahí hablan de exploraciones del mundo natural. Y yo siempre pienso que las personas que tratamos de abrir nuevos caminos y de descubrir nuevos horizontes, todos estamos moviéndonos sobre hombros de gigantes. O los ángeles que nos han precedido, ¿verdad? Que nos han inspirado, que nos ayudan de una manera o de otra. El primero que quiero mencionar es él era jesuita, y fue jesuita muchos años hasta que lo expulsaron al final, pero él fue el primer ángel católico que yo realmente llegué a querer. Su primer libro causó mucho revuelo en el mundo católico, porque yo creo que era la primera vez que se hablaba sin prejuicios de este tema abiertamente. La Iglesia ante la homosexualidad. Perdón. ¿Lo expulsaron de los jesuitas? Sí, no inmediatamente, pero a partir de ahí lo tuvieron mucho en el punto de mira y sufrió bastante con ¿cómo se llama esa comisión de la doctrina de la fe? Sí, ya pasó. Lo llamaron a Roma y todo. No le fue fácil y al final de todo lo expulsaron. Así que él ha sufrido lo suyo, pero yo lo recuerdo con mucho amor. Porque da la casualidad que yo, enterándome un poco de su vida, él hizo su doctorado en la Universidad de Lovaina, ¿verdad? Entonces había como un punto de coincidencia ahí muy, muy curioso. Y en que estuvo justamente en la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? Entonces yo, estando en Bruselas, leo un artículo escrito por otro católico, el doctor Brian Doyle, sobre Sodoma y Gomorra. Yo me lo trago, me lo leo y tal. No me dio todas las respuestas, pero me llamaba la atención. Entonces me puse en contacto con el doctor Doyle y fui a verlo en la misma Universidad Católica y hablamos largo y tendido. Y creo que él entendió o intuyó entre líneas de lo que yo me contaba que necesitaba algo de ayuda espiritual. Porque la verdad es que yo estaba atravesando una etapa un poco complicada en lo espiritual. Entonces me prestó un libro y era este. Taking a Chance on God significa más o menos apostar por Dios o probar suerte con Dios. Una teología liberadora para las personas gay y lesbianas, sus familias y amistades. Y la verdad es que a mí me resultó liberador el libro, sinceramente. Sobre todo cuando llegué a la página donde aparece esta cita bíblica. Sacado del libro de Deuteronomio. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Lloré un rato, llegando ahí. Y me hizo arder el corazón. Y escogí la vida. El tercer ángel que vale la pena mencionar es John Boswell. Murió demasiado joven, ¿verdad? Fue brillante como académico, como investigador. Y este libro suyo para mí fue una revelación. Era un tesoro.
de información sobre el mundo antiguo. Y yo saqué varias claves importantísimas para mis propias investigaciones de Sodoma y Gomorra. Él me ayudó un montón. Está traducido al español, pero bastante más por los años 90, creo que lo tradujeron en Barcelona. Sí. El cuarto ángel es otro académico, Mark Jordan, que incluso ha estudiado en España, creo que estuvo un tiempo en la Universidad de Granada. Él publicó este libro que para mí fue muy importante, La invención de la sodomía en la teología cristiana. Fijémonos bien, la invención, ¿verdad?, de la sodomía. Y efectivamente, una pequeña cita solo, leyendo este libro nos damos cuenta que la palabra sodomía tiene apenas 1000 años de existencia. Nace en el siglo XI en un ambiente muy católico de Italia. Acuñado por el monje Pedro Damián. Bien, el quinto ángel que quiero mencionar está presente. En la otra sala. Sí, está en la otra sala. James Allison. Muy importante por varias razones. Sobre todo por esta. Este libro me impactó. Una fe más allá del resentimiento, seguramente conocido por muchas y muchos de ustedes. ¿Y por qué me impactó? Bueno, pues este capítulo para mí fue revelador. El capítulo donde analiza el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel de la Biblia, pues lo titula así, la transformación exílica de la ira en amor. Convirtiendo esa ira que siente el profeta, poco a poco consigue convertirla en otra cosa y en amor, ¿no? Ese análisis brillante me ayudó un montón porque Ezequiel es clave a la hora de estudiar Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Bien. Llegamos a la quinta parte, Sodoma restablecida. ¿Suena un poco provocador? Pues realmente es muy bíblico. Este primer año de mi doctorado, que fueron 4 en total, el primer año, en el mes de septiembre, el primer domingo, a las 10:30 de la mañana, se me fue la depresión. Totalmente. Era como una especie de un pájaro grande, tipo tamaño pavo o algo así, que levantó vuelo y se fue. Esa fue la sensación que me dio. Yo creo que significaba que ya estaba entrando en otra Sodoma y Gomorra de la que me habían enseñado, viendo que aquí no tengo yo por qué estar deprimido, porque no tiene nada que ver conmigo en ese sentido, ¿no? Así que fue un momento clave, ¿no? Marcó un antes y un después, prácticamente, en mi vida. Y mi tesis doctoral quedó aprobada en 2006. Sodoma restablecida hacia un enfoque no sexual. Desafortunadamente no me ha sido posible publicarla íntegra, pero sí, desde luego, aprovecho para mis libros, como ustedes pueden ver cuando los lean. Así que fueron 4 años, y en esos 4 años, ¿qué encontré? Para responder a esta pregunta. En tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué significaba el relato de Sodoma y Gomorra? Porque esta era la pregunta clave, ¿no? La que me motivaba. Pues, donde más y mejor se resume en el Antiguo Testamento es en el libro del Éxodo, capítulo 22, donde dice: no maltratarás ni oprimirás al inmigrante, porque inmigrante fuiste en la tierra de Egipto. Si lo maltratas y clama a mí, ciertamente escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y miren ustedes la ira que se enciende y cae encima de Sodoma y Gomorra.
Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo, ¿vale? Porque después tenemos otros temas. La opresión del inmigrante es el gran pecado. Eso no me conforma. Y ningún otro. Y la víctima de Sodoma, ¿quién es? Pues no son los dos visitantes. ¿Por qué no? Porque saben defenderse. Ciegan la multitud. O sea, que ellos no tienen problemas. La gran víctima se llama Lot, L-O-T, ¿verdad? Porque él ha llegado como inmigrante a esta ciudad y lo maltratan. Le hacen la vida imposible hasta el punto que él se ve obligado a entregar como rehenes o prendas a sus 2 hijas para quedar bien. Es indefenso y le asaltan la casa y lo quieren llevar detenido. O sea, todo esto está en la historia, pero ha quedado tan marginado la parte real por lo otro que hemos aprendido de todo, ¿no? Pero en fin, esta es la conclusión que saco. Y ahora necesito tomar agua. Muy bien. Yo voy a invitar a todas las personas presentes a hablar con una persona que está a su lado, la persona que está a su lado, para comenzar esta pregunta. Un par de minutos. Mientras tanto, yo descanso las cuerdas vocales. ¿Vale? Así que adelante, si quieren hablar con cualquier persona. La pregunta es esta. En tu camino, ¿has conocido o leído a católicos arcoíris? ¿Alguno ha hecho arder tu corazón?
tampoco le conocía a don Franco Barbero, la primera vez. Muy bien, Renato. Nos quedas así. Oye, estoy pensando, ahora para reconformar a la gente, ustedes lo vayan a ir cantando. Cantamos lo mismo de antes, ¿te parece? ¿Ya más o menos? Fíjate que siempre empezar cantando y acabar cantando, maravilloso. Sí. Muy bien. ¿Algún comentario así sobre la pregunta? Sí. Ensayo redactado por el grupo Amigo. Yo más comentado alguna vez. Yo una vez he visto películas, igual que tal, y siempre me atrae mucho una calma y una seguridad que ellos tienen. Ajá. Y este tema, podríamos hacer una pequeña glosa sobre si se puede conseguir este libro. Pues después recuérdamelo cuando salgamos de aquí para ver si hay alguna pista para eso. Sí. Pues muy bien. ¿Algún otro comentario? Que son los cuatro, pero es que yo no sé. Ah, bueno, después te cuento. Tenemos de tiempo seguro que está claro. Claro, porque en dos palabras es un movimiento reformado que nació en Inglaterra. O sea, se desgajó o fue desgajado, mejor dicho, de la iglesia anglicana. Ustedes saben, las grandes iglesias no quieren ser reformadas y prefieren expulsar a los disidentes. Y eso fue lo que pasó con los. Bien. Ahora voy a pasar a otra parte bíblica que me parece muy importante en un foro como este, ¿verdad? Porque estamos hablando de estos caminos y quizás ningún otro como Isaías, ¿verdad? Ha hablado tanto de la importancia de abrir caminos en el desierto, en todas partes. Entonces me gusta mucho Isaías. Y este texto es muy conocido, pero muy importante también en nuestro contexto, ¿verdad? Que sí, se ve bien detallado, porque estamos como estamos, ¿verdad? Vale. Incluso invito a los que puedan ver la pantalla a leerla conmigo para que todos nos enteremos. ¿Les parece? A ver. Así dice el Eterno, no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. ¿Por qué sí es importante esto pasar? Pues tenemos, no sé si esto así me pongo. Podría ser. Tú ponte cómodo. Okay. Como tú estés mejor. Fernando, como tú estés bien. El Eterno es traducción de la sílaba y HVH. Porque realmente nadie sabe a ciencia cierta lo que significó su origen, y algunos traductores prefieren lo que el Señor y todo eso. Pero es una imposición externa, ¿verdad? Y yo prefiero el Eterno porque te dejo un poco abierto, ¿verdad? La interpretación de este nombre que es misterioso.
Entonces, la verdad eterna también es misterio. El parecido lo traduciría, así dice el Eterno. Y se dedica a este eunuco, ¿verdad? El eunuco, ¿quién es? Pues es un ser, por lo menos en los primeros siglos de su existencia, en el contexto antiguo del pueblo de Israel, es un ser marginal. Porque lo ven como una cosa rara de otros pueblos que se están poniendo en sus propios pueblos, los hebreos, que están de otras partes como administradores, como guardianes de Israel, del rey, que es muy importante tener uno que no tuviera demasiada vida activa, que si se fiaba al norte de los eunucos. El eunuco tiene una posición un poco curiosa, ¿verdad? Un poco diferente. Y como no se reproduce, ¿verdad? Entonces también eso le crea una situación un poco aparte de todos los demás, porque todos sabemos que en tiempos antiguos de la Biblia, la fecundidad, tener muchos hijos, se daba una bendición, ¿verdad? O sea, la persona bendecida tenía hijos. Y un eunuco que no tenía hijos, tampoco parece nada, ¿verdad? O sea, solo con un administrador y así, eso como funcionario, ¿verdad? Servía. Y entonces a veces yo soy un árbol seco, seguramente se comentaba, porque espiritualmente ellos sentían, ¿verdad?, su posición marginal, ¿verdad? Y eso es lo que mucho, no incluso sufrían la depresión, algunos no lo entendían. Entonces vamos a ver. Y por favor, lean conmigo lo siguiente. A los eunucos que observan mis sábados, que viven lo que me agrada, y se adhieren firmemente a mi pacto. Claro, aquí sale una proclamación nueva. Por primera vez, en palabras, el Eterno se dirige directamente a este colectivo. Dice, ¿vale?, todo el eunuco, ¿verdad?, no solamente capaz de observar, pero dispuesto y deseoso de observar los 10 mandamientos, que se puede resumir así, pues muy bien, adelante, porque luego viene la recompensa. Por favor, lean conmigo. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que hijos e hijas. Porque como en aquellos tiempos la gente no tenía una idea nada clara de la vida eterna, que no existía como concepto o como doctrina siquiera. Entonces, lo importante para una persona, hombre o mujer, es tener hijos y nietos para seguir viviendo en el recuerdo de la siguiente generación. Entonces, claro, el eunuco que no tiene ni hijos ni nietos, imagínate. Entonces, claro, su nombre muere con él, pero luego llega el profeta y nos trae esta visión totalmente distinta, un nombre mejor de hijos e hijas. Esto ya es un cambio radical. Vean conmigo, por favor. Les daré un nombre perpetuo que nunca será borrado. Por la eternidad. El nombre de esta persona será inscrito, ¿verdad?, en el libro divino, ¿verdad?, por así decirlo. Entonces, tenemos aquí una gran innovación en la Biblia, dejando atrás la marginación, y abriendo la puerta hacia la inclusión. Y esto es muy pre-cristiano, recordemos, ¿verdad? O sea, estamos todavía ahí. Ahora voy a dar un pequeño salto, volviendo a un camino, y este ves el camino a África. Ya hemos visto, ¿verdad?, de dónde traemos la idea del corazón abierto. Vamos a leerlo todos juntos. No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Porque estas imágenes se van a realizar más adelante.
Fijémonos en el nombre del autor, el evangelista Lucas. ¿Y quién es el autor del libro de los Hechos? El evangelista Lucas. Hechos, de hecho, es la continuación del Evangelio de Lucas y de Lucas. Entonces vamos a leer, por favor, este episodio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Hoy, mientras estamos hablando, Gaza ya significa otra. Sinónimo de New York. Era una estación en el camino que iba de Judea hacia Gaza, ¿verdad? Felipe, un ángel del Señor, levántate y ve por el camino. Yo veo a Felipe como uno de los dos que iban en el camino de Emmaus. Esos dos donde aparece, aparentemente de la nada, ¿verdad? El desconocido, que muy tarde se dan cuenta que se llamaba Jesús, ¿verdad? Felipe tiene la experiencia de estar en el camino, de que alguien viene a explicarte un misterio de las Escrituras, como de hecho lo hicieron. Lo hizo Jesús con los dos discípulos. Entonces, uno es Felipe. Y ahora vamos a ir ¿verdad? A aplicar lo aprendido. Un ángel del Señor, no sabemos exactamente en qué situación, pero algo de Dios, le indica: levántate, ve. Y yo pregunto retóricamente a las y los presentes: ¿a alguien aquí, a ti, te ha tocado alguna vez ser ángel del Señor? ¿O te ha tocado ser Felipe? Levántate y ve hacia el sur por el camino. Aquí lo tenemos nuevamente. Hoy también estamos en un camino, ¿verdad? Un camino entre dos puntos geográficos definidos, como el camino de Emmaús, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Seguimos leyendo. Allí viajaba sentado en su coche un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, intendente de todos sus tesoros, leyendo la profeta Isaías. Un viaje, ¿verdad? Hasta aquí desconocido. Vamos enterándonos, es el eunuco importante, etíope, también africano, de otro continente, de otro país, funcionario, como tantos otros eunucos de la época. Y además ocupando una posición muy importante, el ministro de Hacienda, ¿verdad? De la reina, leyendo al profeta Isaías. ¿Casualidad? Quizás no. ¿Verdad? Un eunuco leyendo a Isaías. ¿Quién sabe? ¿Alguna conexión se puede incluir? También por lo que pasa. Sí, aquí viene. Leamos, por favor. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese coche. Felipe se acercó corriendo y oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces, no solamente llega el impulso, mira, también, sino que por segunda vez el Espíritu o el ángel, de alguna manera, le llega ese mensaje. De ese coche y se te impulsa de acercarse y pegar el oído. ¿Y por qué pegar el oído? No sé si alguien aquí lo sabe, pero es que es importante esta parte. Y oyó que estaba leyendo. ¿Cómo que oyó? Si tú estás viajando en un tren leyendo algo, la gente lo oye, pues más bien vamos a la persona que... Pero aquí sí se oye. ¿Y cómo es esto?
alguien lo sabe. Muy sencillo. En el mundo antiguo, leer significa siempre recitar. No sabían leer en silencio, porque les enseñaban la lectura leyendo siempre en voz alta. ¿Y por qué es así? Claro, porque los que saben leer en esa cultura son minoría, entonces los demás tienen una condición. Entonces, si tú sabes leer, pues entonces te acercan los demás para escuchar tu documento. Así que leer significa recitar. Siempre. Tanto es así que es una palabra. La palabra Corán, empieza con esta palabra, recitar. Ya. En todo el mundo antiguo es esto. Yo creo que lo de leer en voz o sin abrir la boca es muy de la época moderna. ¿Sabes? Bien. Leyendo al profeta Isaías. Y eso ya lo sabemos. ¿Y qué está leyendo? Pues le cuenta, evidentemente, o sea, ya se lo está repitiendo varias veces, ¿no? Porque es un pasaje, si no tienes contexto, ¿no? Y ellos que vienen de Etiopía no tienen ninguna formación en el Antiguo Testamento, pero no saben en la librería, ¿verdad? Ha comprado este libro y porque le llama la atención, porque a lo mejor ha visto algo de Eunuco, entonces lo lleva como es lógico. Y entonces llega a este capítulo del 53 y le cuesta. Este siervo sufriente, ¿verdad? Que es castigado por los pecados del pueblo. Entonces, ¿no? Eso no se entiende. Y entonces está ahí, pues tratando de llegar a alguna claridad. Entonces, claro, leamos por favor. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él dijo, ¿cómo podré entender si no me enseñas? Invitó a Felipe a subir y a sentarse a su lado. Pues sí, entonces, claro, esta es la pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Le hago una pregunta también, nosotros entendemos muy bien lo que está pasando a nuestro alrededor y a los católicos que están en esta sociedad, se entienden todas las señales que se emiten. Da mucho en qué pensar. Entonces, claro, él dice como está en su derecho, ¿cómo puede entender si no me enseña? Porque esa es justamente la situación. Y hace lo correcto y hace lo adecuado, ¿verdad? Y yo me pregunto a veces, nosotros también, cuando no entendemos y aparece un desconocido, somos siempre capaces de invitarlo a subir al coche y sentarse a nuestro lado. Hay muchas enseñanzas así. Y leamos, por favor. Comenzando con esta escritura, Felipe le anunció la buena nueva de Jesús. Exacto. Entonces, Felipe entra ahí y como él tiene experiencia de las escrituras, como Jesús le enseñó, y incluso la última vez en el camino a Emmaús, pues lo tiene todo como muy fresco, ¿verdad? Muy vivido en carne propia. Entonces, él es capaz de transmitir esto es lo que él ha aprendido de interpretación bíblica y entonces lo asocia, ¿verdad?, con la vida de Jesús y el sacrificio de Jesús y toda su misión. Entonces, claro, y no es casualidad, pienso yo, ¿verdad? Porque si tenemos aquí el capítulo que después tratamos de entender, no está muy lejos la promesa del eunuco que tenemos leído. Y a lo mejor incluso ha pasado por aquí y luego vuelve a lo del siervo sufriente, que es la parte que no se entiende. ¿No? Así que hay por aquí alguna conectividad. Y entre líneas incluso entendemos que al eunuco le arde el corazón cuando es capaz de unir estas piezas del puzzle que le faltaban. Tanto es así que dice, veamos, El eunuco dijo, mira, a mi ahora, que impide que sea bautizado. En el libro de los Hechos, el bautismo a personas de otra raza,
de una comunidad que viene de lejos, de otras tradiciones, ya está visto para el que quiera aceptar el Evangelio. Y aquí tenemos una representación artística de Rembrandt, el bautismo del eunuco. Bien, con esto vamos ya aceptando lo tradicional. El libro de los Hechos es un libro, el libro de la inclusión por antonomasia en el cristianismo. Porque a lo largo de este libro se abre la puerta del cristianismo a la inclusión plena. Se puede decir que al principio el pequeño grupo que rodea a Jesús en Nazaret es como un núcleo. Y luego se van formando círculos concéntricos así hacia todos los lados. Y se podría representar así. Eso es lo que yo veo en el libro de los Hechos. Todos los colores del arco. Y me encantaría que algunas partes de las jerarquías eclesiásticas, incluida la católica, estudiaran con un poco más de definición y criterio el libro de los Hechos. Pues ya está hecho todo. Para luego el libro de los Hechos. Sí, llegamos al final. Y voy a lanzar una pregunta, pero ya del grupo y cualquier comentario será bienvenido. Tenemos un par de minutos. En algún momento de tu vida, un versículo o pasaje de la Biblia ha hecho que abra tu corazón. Dejo abierta la pregunta. El mío ha sido o fríos o calientes. Los tibios los vomito de mi corazón. Y eso ha sido lo que me ha movido a ser activista LGTBI en la iglesia. Muy bien. Yo cuando he acompañado, pienso en acompañar a tantas personas de todo tipo, heterosexuales, homosexuales, de todas las edades, de todas las nacionalidades. Un texto que me llega muchísimo porque creo que es muy real, es el de Isaías 43. Te he llamado por tu nombre, Dios mío, eres precioso en mis ojos, yo te amo. Y luego repite como un estribillo permanente que es real, ¿no? No temas, yo estoy contigo. Me parece la declaración amorosa más bonita de la Biblia. Y además que es real, que uno experimenta en su caminar y de acompañante y de acompañante, que es real ese gesto, ¿no? Que tiene una fuerza existencial poderosa. Y hoy también en muchos ámbitos, aún no creyentes, aún de todo, yo creo que esta palabra tiene fuerza. Y prende y toca el corazón y hace que habla. Es mi experiencia. Gracias. Agustín. Precisamente Jesús, que todos sean uno. No dijo que sean los magos, ¿Te importa ponerte de pie? Proyecta. No, el testamento de Jesús, ¿no? Que todos sean uno. Yo digo que los magos, los amarillos, no excluyo a nadie, que todos sean No como sinvergüenza de la foto. Sí. Me gustaría también compartir. Sí. Apenas se hizo estuve en tercero hace unos días y se hizo con una mezcla en el espacio de oración, pero con dos citas bíblicas que quizás parecen sencillas cuando lo leemos, pero hacer la mezcla de Jesús con María me pareció sumamente inspirador. Y lo primero, pues, es cuando María le responde al ángel, hágase en mí. Y creo que eso para mí es muy
o tal vez estoy en esa ecuación una con la otra y es un tipo que muere por dentro. Gracias. Pues a mí me llama mucho la atención Juan 10, que dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y yo la entrego también, la entrego por amor. Y muchas veces tengo ganas de pegar un portazo y marcharme, porque se complican mucho las cosas. Como tantos se han ido, por desgracia, ¿no? He vivido para siempre, pero prefiero quedarme y prefiero construir desde dentro. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención eso de nadie me quita la vida, yo la entrego por amor. Y otra cosa que te quiero decir, Renata, es que es un placer escucharte y que sería un copiloto genial. Te llevo mi coche donde tú quieras, podemos viajar juntos porque escucharte es genial. O sea, que te subas al coche como Felipe, ¿no? Manolo. En ese momento siempre me ha llamado la atención. Y así que y de la luz, a ese chico joven que nos da un nombre que habla del Evangelio de la Resurrección, me ha asombrado, me ha llamado la atención fuertemente cuando la capitana rápida acaba de la voz con María y le dice, porque para Dios es imposible. Mira que tu parienta Isabel. Sí. Muy bien. A mí me gusta la frase que has dicho de cómo poder entender si no me enseña, que dice el eunuco. Es una frase muy poderosa porque te está diciendo a la iglesia, lo que entonces Felipe, sí, tienes que enseñarme, no puedes rechazarme, no puedes decir, no, tú ya no vales, que ocurre a veces, te pones la barrera, ¿cómo poder entender si no me enseña? Es muy importante al final del texto, que no lo has visto, una vez que lo bautiza, Felipe desaparece, Felipe se va, y el eunuco queda solo, pero ya queda feliz, y de hecho, tú sabes, una de las primeras Biblias es la Biblia etíope, que en teoría, bueno, no lo sé exactamente, viene de este eunuco, ¿no? O sea, este eunuco transmitió la buena nueva, escribió una de las primeras Biblias. Lo que quiero decir es que yo siento ahí hay un llamado a nosotros, primero, a que nos enseñen. Primero, a formar parte de la iglesia, a tener nuestra formación. Pero una vez eso, ya somos independientes, somos autónomos, somos capaces de crear teología, somos capaces de ser nosotros los nuevos evangelizadores y llevar la buena nueva. Y no ir de la manita, de la cabeza. O sea, primero, evidentemente, Dios nos enseña, necesitamos ser parte de la iglesia, pero después hay un momento ahí en que te estás diciendo, Felipe ya sobra, tú puedes solo. Y de hecho, o sea, a mí me llama mucho este tema. O sea, me siento muy ahí, muy identificado, muy, no sé si, muy por permitir esta ilusionado. Pero como que claro, un creador es Dios dentro de la... Pero bueno, un creador pequeño, no... Un creadorcito. Pero efectivamente, que seamos autónomos, nos da una autonomía. Eso es lo que más que creador, pero autonomía. Yo tengo un texto que siempre me ha llamado la atención, que es tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Pero más que esa parte, es la parte que viene un poco después, cuando dice, yo dije, no lo voy a mencionar, no voy a hablar más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. A mí me habla mucho de perseverancia, ahora que hablamos en uno de los grupos, el lema decía permanecer, seguir ahí, porque Él es fiel. Y yo también ser fiel, responder a eso, y a pesar de situaciones que me pueden desalentar, que me pueden hacer sentirme que no pertenezco, o hasta la idea equivocada de que no soy digno, ¿verdad? Y demás, más bien sentirme más hijo de Dios, más hijo de Dios, y que puedo estar ahí y seguirle amando y seguirme dejando amar. Gracias. Para mí hay un texto que es Lucas 9:23, carga con tu cruz, ¿no? Durante mucho tiempo en mi proceso personal, ese texto era siempre la base para cualquier proyecto, cualquier que tuviera que ver con la pastoral, con la fe, con la religión. Y
digamos que empezó a arder mi corazón cuando en esas cruces que cargaba dejó de estar ser gay. Para mí ese fue un punto de inflexión. Muy bien. Perfecto. Pues casi se nos va a acabar el tiempo. Entonces llegamos así al final de No ardía en nuestros corazones, meditaciones arcoíris sobre la Biblia. Yo muy encantado de poder compartir este rato con ustedes. Y así que ojalá que en algún otro momento podamos seguir reflexionando juntos, caminando juntos en el camino. Las naciones alaben al Señor, alaben las naciones, alaben al Señor, alaben las naciones, alaben al Señor. Alaben las naciones, alaben al Señor.